Buenos días, bienvenidos. Buenos días, señor. Buenos días, Buenos días. buenos días, bienvenidos a todos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a iniciar nuestra jornada. Procuraremos desarrollar en esta oportunidad 2 contenidos, ya que el día jueves está programada la evaluación de las 3 obras. Ya que vamos a evaluar las 3 obras, nos vamos a tomar las 2 horas de clase, porque pues son 3 lecturas, así es que el día jueves usted lo que va a hacer no es conectarse a este enlace, sino entrar a la plataforma Santillana, buscar en pleno la evaluación correspondiente y desarrollarla. Si acaso usted el día jueves termina muy rápido la evaluación, tendrá la oportunidad de completar las actividades que hoy voy a presentarles relacionadas a los 2 temas, que son el español en América y el uso de pronombres. Así es que lo recordaré al final de la clase, pero se los anticipo ya, que el día jueves ustedes tienen que hacer la evaluación. El jueves es la fecha límite para enviar las fichas de lectura también, las 3. La metamorfosis, a puerta cerrada y el viejo y el mar, que son las 3 historias que estaremos evaluando. Vamos a dar inicio. Voy a mostrarles la guía desde la plataforma para que podamos empezar. Aquí está la guía de la semana 4. Como les decía, el español en América Latina. En el caso de nosotros hoy que tenemos las 2 primeras clases, procuraremos estudiar también los pronombres para que el día jueves, que son la tercera y cuarta clase, hagamos la evaluación. Nos vamos a la parte de la reflexión. Tenemos la frase, es mejor quedar mal por decir la verdad que perder la confianza de alguien por sostener una mentira. Veamos. Camila, ¿qué piensa usted de esta frase, Camila? Que a veces nosotros nos rehusamos, como a veces que la gente nos pide una opinión, ¿verdad? Y cuando a veces no la queremos decir porque pensamos que podemos dañar a una persona por eso, pero no es solo simplemente al dar nuestra opinión que sea constructivo, es para mejorar, es para darle a entender de que está haciendo algo mal y tiene que cambiar. Excelente, Camila, muchas gracias. Procuren, en la medida de lo posible, optar siempre por decir la verdad, aunque eso represente, así como mencionaba su compañera, quizás, no sé, incomodar a alguien, pero tal vez ese sea lo que en ese momento necesita para reaccionar. Siempre será mejor ser sincero, hablar con la verdad. También, pues seamos cuidadosos y no usemos la verdad para ofender o lastimar, sino, pues, tratar de decir siempre, no mentir en ningún caso, eso, porque a veces nos justificamos diciendo que lo hicimos por el bien de alguien o por nuestro propio bien, pero no, la mentira nunca será el mejor camino. Bien, nos vamos a desarrollar los contenidos de hoy. Siempre primero hacemos la parte de la lectura mecánica. Vamos a leer el capítulo 2, el inicio del capítulo 2 de la metamorfosis. Voy a asignar 3 lectores y luego vamos a irnos al desarrollo del contenido. Vamos a leer desde el documento que yo les compartí. Y según la lista le corresponde a... Bueno, de los que aparecen en la reunión.
Mariela, Génesis, Gabriela y Diego Mauricio. Diego Mauricio Jiménez. A ustedes les corresponde. Primero sería Mariela, luego Génesis y después Diego Mauricio. Bueno, señor. Muy bien. Voy a mostrarles de dónde hasta dónde. Mariela inicia el capítulo y su lectura va a concluir hasta donde dice el centro de la habitación. Aquí hay una parte que se repite, pero igual, nuestro propósito es hacer la lectura mecánica, así es que ahí lo leen, por favor. Luego, Génesis Gabriela leería, aquí inicia donde dice en el cuarto de estar, hasta donde dice ruido alguno, hasta aquí. Y Diego Mauricio Jiménez iniciaría donde dice, bueno, quizás esta costumbre, hasta donde dice debajo del canapé. Hasta aquí, debajo del canapé. Eso sería la lectura de hoy. Vamos a extenderlo un poco para que sea más fácil. Y cuando esté lista, Mariela puede comenzar. Hasta la caída de la tarde no se despertó Gregor de su profundo sueño similar a una pérdida de conocimiento. Seguramente no se hubiese despertado mucho más tarde, aún sin ser molestado, porque se sentía suficientemente repuesto y descansado. Sin embargo, le parecía como si le hubiesen despertado unos pasos fugaces y el ruido de la puerta que daba al vestíbulo al ser cerrada con cuidado. El resplandor de las farolas eléctricas de la calle se reflejaban pálidamente aquí y allí, en el techo de la habitación y en las partes altas de los muebles. Pero abajo, donde se encontraba Gregor, estaba oscuro. Tanteando todavía torpemente con sus antenas, que ahora aprendía a valorar, se deslizó lentamente hacia la puerta para ver lo que había ocurrido allí. Su costado izquierdo parecía una única y larga cicatriz que le daba desagradables tirones y le obligaba realmente a cojear con sus dos filas de patas. Por cierto, que una de las patitas había resultado gravemente herida durante los incidentes de la mañana. Casi parecía un milagro que solo le hubiese resultado herida y se arrastraba sin vida. Así se pone para que no le sobe la panza. ¿Ya? Solo cuando ya había llegado a la puerta advirtió lo que le había traído hacia ella. Había sido el olor a algo comestible, porque allí había una escudilla llena de leche dulce en la que nadaban trocitos de pan. Es como que está rechazado. Permítame, Mariela, discúlpeme. Vamos a ver qué. Creo que José. Sí, señor, perdón, que por rato se me activa el micrófono. No, no sé yo. Si no, lo que pasa es que creo que fuera a mutearme así para que... Creo que ahora sí. Solo cuando ya había llegado a la puerta advirtió lo que le había traído hacia ella. Había sido el olor a algo comestible, porque allí había una escudilla llena de leche dulce en la que nadaban trocitos de pan. Estuvo a punto de llorar de alegría, porque ahora tenía aún más hambre que por la mañana, e inmediatamente introdujo la cabeza dentro de la leche casi hasta por encima de los ojos, pero pronto volvió a sacarla con desilusión. No solo comer le resultaba difícil debido a su delicado costado izquierdo. Solo podía comer si todo su cuerpo cooperaba jadeando, sino que, además, la leche que siempre había sido su bebida favorita y que seguramente por eso se le había traído la hermana, ya no le gustaba. Es más, se retiró casi con repugnancia de la escudilla y retrocedió a rastras hacia el centro de la habitación. Gracias, Mariela. Vamos con Génesis. En el cuarto de estar, por lo que veía Gregor a través de la rendija de la puerta, estaba encendido el gas, pero mientras que, como era habitual a esta hora del día, el padre solía leer en voz alta a la madre y a veces también a la hermana. El hermano
vespertino ahora no se oía ruido alguno. Bueno, quizás esta costumbre de leer en voz alta, tal como le contaba y le escribía siempre a su hermana, se había perdido del todo en los últimos tiempos, pero todo su alrededor permanecía en silencio, a pesar de que sin duda el piso no estaba vacío. Qué vida tan apacible lleva la familia, se dijo Gregor, y mientras miraba fijamente a la oscuridad que reinaba ante él, se sintió cansado. Sin embargo, le parecía como si le hubiesen despertado unos pasos fugaces y el ruido de la puerta que daba al vestíbulo al ser cerrada con cuidado. El resplandor de las farolas eléctricas de la calle ah, se reflejaba pálidamente aquí y ahí, en el techo de la habitación y en las partes altas de los muebles, pero abajo donde se encontraba Gregor estaba oscuro, tanteando todavía torpemente a sus antenas, que ahora aprendía a valorar. Se deslizó lentamente hacia la puerta para ver lo que había ocurrido ahí. Su costado izquierdo parecía una única y larga cicatriz que le daba desagradables tirones y le obligaba realmente a cojear en su fila de patas. Por cierto que una de las patas había resultado gravemente herida durante los incidentes de la mañana. Casi parecía un milagro que solo una hubiese resultado herida. Y se arrastraba sin vida. Solo cuando ya había llegado a la puerta advirtió de lo que había traído hacia ella. Había sido el olor a algo comestible porque ahí había una escudilla llena de leche dulce en la que nadaban trocitos de pan. Estuvo a punto de llorar de alegría porque ahora tenía aún más hambre que por la mañana. E inmediatamente introdujo la cabeza dentro de la leche casi hasta por encima de los ojos. Pero pronto volvió a sacarla con desilusión, no solo por comer le resultaba difícil, debido a su delicado costado izquierdo. Solo podía comer si todo su cuerpo cooperaba jadeando, sino que además la leche que siempre había sido su bebida favorita y que seguramente por eso se le había traído a la hermana, ya no le gustaba. Es más, retiró casi con repugnancia de la escudilla y retrocedió a rastras hacia el centro de la habitación. En el cuarto de estar, por lo que veía Gregor a través de la rendija de la puerta, estaba encendido el gas. Pero mientras que, como era habitual a estas horas del día, el padre solía leer en voz alta a la madre y a veces también a la hermana, el periódico vespertino. Ahora no se oía algún ruido. Bueno, quizás esta costumbre de leer en voz alta, tal como le contaba y le escribía siempre a su hermana, se veía perdido del todo en sus últimos tiempos, pero todo a su alrededor permanecía en silencio, a pesar de que sin duda el piso no estaba vacío. Qué vida tan apacible lleva la familia, se dice Gregor. Y, y mientras miraba fijamente la oscuridad que reinaba ante él, se sintió muy orgulloso de haber podido proporcionar a sus padres y a su hermana la vida que llevaban en una vivienda tan hermosa. Pero, ¿qué ocurriría si toda la tranquilidad, todo el bienestar, toda la satisfacción llegase ahora a un terrible final? Para no perderse en tales pensamientos, prefirió Gregor ponerse en movimiento y arrastrarse de acá para allá por la habitación. En una ocasión, durante el largo anochecer, se abrió una pequeña rendija, una vez en una puerta lateral y otra vez en la otra, y ambos se volvieron a cerrar rápidamente. Probablemente alguna tenía necesidad de entrar, pero al mismo tiempo sentía demasiada vacilación. Entonces Gregor se paró justamente delante de la puerta del cuarto de estar. Decidió entrar de alguna manera al indeciso visitante, o al menos para saber de quién se trataba. Pero la puerta no se abrió más y Gregor esperó en vano. Por la mañana temprano, cuando todas las puertas estaban bajo llave, todos querían entrar en su habitación. Ahora que había abierto una puerta y a las demás había sido abierta sin duda durante el día. No venía nadie y además ahora las llaves estaban metidas en la cerradura desde afuera. Muy tarde, ya de noche, se apagó la luz en el cuarto de estar y entonces fue fácil comprobar que los padres y la hermana habían permanecido despiertos todo este tiempo.
porque tal como se podía oír perfectamente, se retiraba de puntillas los tres juntos en ese momento. Muy bien, Génesis. Hasta ahí. Muchas gracias. Vamos ahora con Diego Mauricio Jiménez, que empezaría aquí donde dice así pues y concluiría aquí donde termina la siguiente página. Vale, señor. Así pues, seguramente hasta la mañana siguiente no entraría nadie más en la habitación de Gregor. Disponía de mucho tiempo para pensar, sin que nadie le molestase, sobre cómo debía organizar de nuevo su vida. Pero la habitación de techos altos y que daba la impresión de estar vacía, en la cual estaba obligado a permanecer tumbado en el suelo, le asustaba sin que pudiera descubrir cuál era la causa, puesto que era la habitación que ocupaba desde hacía 5 años. Y con un giro medio inconsciente y no sin una cierta vergüenza, se apresuró a meterse bajo el canapé, en donde, a pesar de su caparazón, era algo estrujado, y a pesar de que ya no podía levantar la cabeza, se sintió pronto muy cómodo, y solamente lamentó de su cuerpo fuese demasiado ancho para poder desaparecer por completo debajo del canapé. Ahí permaneció durante toda la noche. ¿Qué pasó? Un parte inmerso en su semisueño, de la que una y otra vez le despertaba el hambre con un sobresalto y, en parte, entre preocupaciones y confusas esperanzas que le llevaban a la consecuencia de que de momento debía comportarse con calma y, con la ayuda de una gran paciencia y de una gran consideración por parte de la familia, tendría que hacer soportables molestias que Gregor, en su estado actual, no podía evitar producirles. Ya muy de mañana era todavía casi de noche. Tuvo Gregor la oportunidad de poner a prueba la decisión que acababa de tomar, porque la hermana, casi vestida del todo, abrió la puerta desde el vestíbulo y miró con expectación hacia adentro. La encontró enseguida, pero cuando lo descubrió debajo del canapé, Dios mío, tenía que estar en alguna parte. No podía haberlo volado. Se asustó, tanto que sin poder dominarse, volvió a cerrar la puerta desde afuera. Como si arrepintiese de su comportamiento, inmediatamente la abrió de nuevo y entró de puntillas, como si se tratase de un enfermo grave o de un extraño. Gregor había adelantado la cabeza casi hasta el borde del canapé y la observaba. Se daría cuenta de que se había dejado la leche y no por falta de hambre, y la traería otra comida más adecuada. Si no caía en la cuenta por sí misma, Gregor prefería morir de hambre antes que llamarle la atención sobre esto. A pesar de que sentía unos enormes deseos de salir debajo del canapé, arrojarse a los pies de la hermana y rogarle que le trajese algo bueno de comer. Pero la hermana reparó con sorpresa en la escudilla llena, a cuyo alrededor se había vertido un poco de la leche, y la levantó del suelo. Cierto que no lo hizo directamente con las manos, sino con un trapo y se la llevó. Gregor tenía mucha curiosidad por saber lo que traía en su lugar e hizo al respecto las más diversas conjeturas, pero nunca hubiese podido adivinar lo que la bondad de la hermana iba realmente a hacer. Para poner a prueba su gusto, le trajo muchas cosas donde elegir, todas ellas extendidas sobre un viejo periódico. Había verduras pasadas medio podridas, huesos de la cena, rodeados de una salsa blanca que había ya endurecido, algunas uvas pasas y almendras. Un queso que hacía 2 días Gregor había calificado de incomible, un trozo de pan untado con mantequilla y un trozo de pan untado con mantequilla y sal. Además, añadió esto la escudilla, que a partir de ahora probablemente estaba destinado a Gregor, en la cual había echado agua. Y por delicadeza, como que sabía Gregor, nunca comería delante de ella, y se retiró rápidamente e incluso echó la llave, para que Gregor se diese cuenta que podía ponerse todo lo cómodo que quedase. Muchas gracias, Diego. La lectura nos ha mostrado
cómo Gregorio va adaptándose a su nuevo estado, a su nueva condición, las dificultades que le representa algo tan sencillo como alimentarse, recorrer su cuarto, la relación con su hermana. Vemos también un poco la insatisfacción que le produce ver, aunque no lo diga tal cual, pero que cuando él se iba a trabajar tan temprano, la familia quedaba en una situación de bastante comodidad, que apacible era su vida, dice, leer el periódico, descansar, mientras Gregorio había madrugado para irse y desempeñarse en un ambiente hostil, en un ambiente desagradable, exigente, incluso triste. Vemos, ya nos va dando las pautas de lo que Gregorio sufre, no solo por el cambio físico, sino también por el conocimiento que ahora tiene de cómo la familia vivía sin su presencia. Entiendo que ustedes ya prácticamente han hecho esta lectura, pues tienen hasta el día jueves para enviar las fichas y sé que no dejan todo a última hora. Conocen la historia, no sé si les habrá conmovido. A muchos les ocurre, a muchos lectores que se conmueven ante la situación de Gregorio porque no es sencillo. Más allá de que usted diga eso es ficción, pues muchas situaciones de la vida cotidiana que conmueven al lector. Dígame, Débora. Yo sinceramente sentí más que todo lástima por Gregor, no por la situación en sí del cambio de, ¿cómo se llama?, de cuerpo, sino de que él se dio cuenta de que su familia prácticamente lo usaba solo por el dinero. O sea, ellos no se pusieron en su posición a tratar de ayudarlo, sino que directamente se enojaron por él por dejar de ser una fuente de ingresos. Y eso me enojó en parte, no sé, pero siento que sin esa situación Gregor nunca se hubiera dado cuenta y sentí bastante pena por él. Comparto su opinión, Débora. A mí me ocurrió lo mismo cuando leí esta historia, de ver cómo Gregorio hace todo por su familia y una vez que él está en dificultades pareciera que solo reclamos merece porque ella no nos puede ayudar, tal como usted lo dijo, ya deja de ser una fuente de ingresos y no, como que nadie se siente empatía por lo que Gregorio está viviendo. Gracias, Débora, por compartir su punto de vista. Pues ahí tienen, ese solo es el inicio del capítulo 2, ahí falta mucho todavía, que como dije, espero que ustedes ya lo hayan leído. También recuerden las historias, sus características, ir tomando en cuenta eso a medida que van leyendo, los rasgos del escritor que a ustedes se les asignó para la semana anterior, el trabajo en la plataforma que incluía mucho de la vida de Kafka. Kafka tuvo una relación difícil con su padre. Se ve en unas cartas que le escribió que según la biografía nunca se las mandó, pero la relación no era sencilla entre ellos. Había temor, había desconfianza también. Y algo de eso logramos ver entre Gregorio y su padre. Así es que hay algo de autobiografía en la metamorfosis. Bien, nos vamos a la plataforma. En la página 212 y 213 de su libro, ustedes tienen el tema de el español en América. Y justo después de ese les aparece el tema de los pronombres, que también está relacionado. Ahora lo que vamos a hacer es que ustedes van a trabajar y luego vamos a comparar las respuestas. Pero primero, vamos a ver un video que probablemente ya lo conozcan, en el que nos hace ver que el español es una de las lenguas más difíciles de aprender. Aquí está el tema, lo que les decía, página 212.
nos describe que el español es utilizado como lengua oficial en 19 países de este continente. Ahí aparecemos nosotros, otros países centroamericanos, suramericanos, México también. Y dice que compartimos rasgos fonéticos, morfológicos y sintácticos, pero también estos rasgos sufren cambios. Esas son las particularidades de las que ya hemos hablado en otras ocasiones y que por eso se establece una norma, digamos un estándar, un punto de partida, un punto en común entre todos los países que tenemos como lengua oficial el español. Los países que tienen más cambios o que admiten más cambios en el uso del español se conocen como áreas innovadoras y están también las áreas conservadoras. Hay países, o quizás no solo país, sino grupos dentro de cada país que utilizan el español más apegado al estándar, a la norma, a lo que dicen las instituciones sobre cómo debe usarse la lengua. Y a esas les llama conservadoras. Aquí tienen ustedes un cuadro que las divide. La innovadora incluye a las Antillas, la zona costera de Venezuela, Colombia, Centroamérica y México. Entre los rasgos que tenemos, que son los que han sufrido los cambios, la relajación de la S al final, la pérdida de la D entre vocales a veces, la confusión de R con L y la aspiración de la J cuando convertimos, por ejemplo, la S en J o la H en J. El área conservadora dice que incluye el altiplano de México y Perú. Es un español, español conservador, uno más en contacto con la norma, como decíamos, la que usan los funcionarios y los religiosos muchas veces. A partir del proceso de independencia que hace poco estuvimos celebrando ya en nuestro país, 200 años de la oficialización de la independencia de los conquistadores, colonizadores, se dividen en otras áreas el uso del español en América. Aquí México, Perú y Colombia tienen rasgos muy similares que mantienen esa actitud conservadora, dice. Los países de la costa del Caribe tienen una actitud también innovadora, parecida a la del español que utilizan en las regiones meridionales. Y tenemos a Chile y Argentina que tienen modelos más regionalizados, más propios, que no se acercan mucho a la tradición española. Son con tendencias más populares. En este cuadro se les describen el ceseo, el yeísmo, la relajación de la D, la aspiración de la H, de la S, confusión entre la R y la L, que son rasgos fonéticos. Aquí hay ejemplos en negrita. Y tenemos rasgos léxicos. Uso de términos indigenistas, arcaicos y afronegristas. Otro rasgo es la construcción de las frases. Cómo construimos las frases son rasgos morfosintácticos. Usar ustedes en lugar de vosotros. Usar con énfasis los pronombres o determinantes posesivos. El uso del vos en lugar de tú. En el caso del subjuntivo, hay una conjugación en modo subjuntivo que da dos opciones, cantara o cantase. En esta zona es más común utilizar la primera, la terminación ara y no hace. Los diminutivos con terminación en ico o ica. Y estos son los rasgos, digamos, comunes a la mayoría de hablantes del español en América. Aquí tienen una actividad
tenemos un fragmento de Rayuela, de Cortázar. En la pregunta es que ¿qué rasgo del español americano encontramos? Hay un breve diálogo. ¿Y qué es eso? Dijo Talita, que ahora comprendía ciertos escamoteos y un cajón con doble llave. Vos me escondés tus lecturas. Es la primera vez que ocurre desde que nos casamos. Ahí está, puedes mirarlo, todo lo que se te dé la gana. Vemos el uso del vos. El rasgo que destaca aquí, vos me escondés. Podés mirarlo, el uso del verbo en su forma de voceo. La zona geográfica en la que más comúnmente se utiliza, aquí está en Argentina. Cortázar era escritor argentino. También en Uruguay se ve un poco de esto. En la actividad 2 hay 2 canciones. Una es de Shakira y Carlos Vives y otra es de Celia Cruz. Y les pide que subrayen elementos propios del español americano. ¿Qué subrayarían aquí en una cartica que yo guardo donde te escribí que te sueño y que te quiero tanto? ¿Qué subrayarían? Creo que cartica. Sí, exacto, muy bien. El diminutivo con la terminación ico o ica. Y en la de Celia Cruz, alegre como el tambor, llevo el rítmico tumbao, llevo el rítmico tumbao. ¿Qué subrayarían? Wow. Muy bien, ahí es la pérdida o relajación de la D intervocálica entre vocales. Se quita la D. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver un video y ustedes van a contestar 2 preguntitas a partir de él. Voy a compartirles en el chat el enlace para que puedan verlo también por si desde aquí no se escucha o se ve bien. Y luego vamos a responder 2 preguntitas nada más a raíz del contenido del video. Solo... ya tienen ahí en el chat el enlace del video. Voy a proyectarlo y por favor me confirman que escuchan y que se ve para tener la certeza que sí. Ya les comparto. ¿Ven la pantalla de YouTube? Yo viajé por distintos países, conocí las más... ¿Me confirman por favor si se ve y se escucha? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. muy bien, gracias. Voy a proyectarlo, pero si alguien no logra verlo desde aquí, tienen el enlace en el chat. Yo viajé por distintos países, conocí las más lindas mujeres. Yo probé deliciosa comida. Yo bailé ritmos muy diferentes. Desde México fui a Patagonia y en España unos años viví. Me esforcé por hablar el idioma, pero yo nunca lo conseguí. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, si lo aprendes no te muevas de región. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy.
Yo estudiaba el castellano cuando hacía la secundaria. De excursión de promociones fuimos a las Islas Canarias. En el viaje comprendí que de español no sabía nada y decidí estudiar filología hispana en Salamanca. Terminada la carrera, yo viajé a Ciudad de México. Sentía que necesitaba enriquecer mi léxico. Muy pronto vi que con el español tenía una tara y decidí estudiar otros 3 años En Guadalajara, 4 meses en Bolivia, un posgrado en Costa Rica, unos cursos de lectura con un profesor de Cuba. tanto estudio y tanto esfuerzo y al final tú ya lo ves. Este idioma no se entiende ni al derecho ni al revés. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español. Yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. En Venezuela compré con mi plata una camisa de pana y mis amigos me decían, ese es mi pana, ese es mi Y en pana. Colombia el porro es un ritmo alegre que se canta, pero todos me miran mal cuando yo digo que me encanta. Los chilenos dicen cuando hay algo lejos que está la Y en chucha. Colombia el mal olor de las axilas es la chucha. Mientras tanto en Uruguay a ese olor le dicen chivo. Y el diccionario define al chivo como una cabra con barbucha. Me. Y cambiando una vocal la palabra queda chucho y chucho es un perrito en Salvador y Guatemala y en Honduras es tacaño. Y a Jesús le dicen chucho Con tantas definiciones como se usa esa pucha palabra. Chucho es frío en Argentina, chucho en Chile es una cárcel, chucho en México si hay alguien con el don de ser muy hábil. El chucho de Chucho es un chucho ladrando y por chucho a Chucho lo echaron a Chucho. El chucho era frío, lo agarró un chucho que Chucho decía, extraño a mi chucho. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español. Yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. Comencé por aprender los nombres de los alimentos, pero frijoles, poroto y habichuela al mismo tiempo. Y aunque estaba confundido con lo que comía en la mesa, de algo yo estaba seguro, un strawberry es una fresa y... ¡Qué sorpresa cuando en México a mí me dijeron fresa! Por tener ropa de Armani y pedir un buen vino en la mesa. Con la misma ropa me dijeron cheto en Argentina. Cheto es fresa, yo pensé y pregunté en el mercado en la esquina. ¿Aquí están buenas las chetas? Y la cajera se enojó. Andate a la repu, Que te remil parió. Y fresas, parce. me dijo un colombiano mientras vio que yo mareado me sentaba en una silla. Hermanito, no sea bruto y apuntes en la mano. En Buenos Aires a la fresa le dicen frutilla. Yo me cansé de pasar por idiota. Digo lo que a mí me enseñan y nadie entiende ni Y jota. si ni Jota no se entiende, pues pregunte en Bogotá. Yo me rindo, Me abro, me voy pa' Canadá. Un pastel es un ponqué y un ponqué es una torta y una torta el puñetazo que me dio una española en la boca. Ella se veía muy linda caminando por la playa. Yo quería decirle algún piropo para conquistarla. Me acerqué y le dije lo primero que se me ocurrió. Se volteó, Me gritó, me escupió y me cacheteó. Capullo yo le dije porque estaba muy bonita. Y si capullo es un insulto, ¿quién me explica la maldita cancioncita? Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrimiento, es lo que yo tengo. Y por más que yo lo intento, yo a ti nunca te comprendo. Ya no sé lo que hay que hacer para hacerse entender. La plata de mis clases no quisieron devolver. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español. Yo ya me doy por vencido, para mi planeta me voy. En España el líquido que suelta la carne la gente le dice jugo. Por otro lado, en España el jugo de frutas la gente le dice zumo. Me dijeron también que el sumo pontífice manda en la religión. Y yo siempre creí que un zumo era un gordo en tanga peleando en Japón. Conocí a una andaluza, se llamaba Concepción. Su marido le decía, concha de mi corazón. Vámonos para Argentina,
le dije en una ocasión. Yo lo siento, pero si me dice Concha, creo que allá mejor no voy. Pero Concha, ¿qué te pasa? Si es un muy lindo país. Hay incluso el que compara Buenos Aires con París. De mi apodo ya se burlan de la forma más mugrienta. Siempre hay cada pervertido que de paso se calienta. Y con tantos anglicismos todo es más complicado. Si traduces textualmente no tiene significado. I will call you back. Te diría cualquier gringo. Yo te llamo para atrás. Te dicen en Puerto Rico. Ojos es ice. Ice es hielo. Hielo, el color de la yema del huevo. Oso es ver. Y ver es sí. Sí es la nota que en inglés es be. Y aparte B es una abeja y también es ser. Y ser Michael le decía a mi profe de inglés. Y el que cuida tu edificio es un guachimán. Y con los chicos de tu barrio sales a janguear. Y la glorieta es un romboy. Y le vistes con overol. Porque tiene que ser tan difícil saber cómo diablos hablar español. No es que no quiera, perdí la paciencia. La ciencia de este idioma no me entra en la conciencia. Yo creía que cargando un diccionario en mi mochila y anotando en un diario todas las palabras que durante el día aprendía, y leyendo, viajando, charlando, estudiando y haciendo amigos en cada esquina, y probando todo tipo de comida y comprando enciclopedias y antologías, yo pensé que aprendería y que con fe lo lograría. Mis esfuerzos fueron en vano. Yo creía que hablaría el castellano, pero ya no. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. En Chile polla es una apuesta colectiva, en cambio en España es el pene. Alguna gente en México al pene le dice pitillo, y pitillo en España es un cigarrillo, y en Venezuela un cilindro de plástico para tomar bebidas. El mismo cilindro en Bolivia se conoce como pajita, pero pajita en algunos países significa masturbacioncita, y masturbación en México puede decirse chaqueta, que a la vez es una especie de abrigo en Colombia, país en el que a propósito una gorra con visera es una cachucha, cuando cachucha en Argentina es una vagina, pero allá a la vagina también le dicen concha, y conchudo en Colombia es alguien descarado o alguien fresco, y un fresco en Cuba es un irrespetuoso. ¡Ya estoy mamado! Pero mamado de qué? Mamado de borracho, mamado de chupeteado, mamado de harto. This is exhausting. Yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. Muy bien. Creo que algunos ya conocían este video. La pregunta que les decía es que espero que podamos respondernos para reflexionar un poco es si es cierto que es tan difícil hablar una lengua distinta en el caso de las personas que están aprendiendo el español. ¿Será que es tan difícil para ellos como nos lo dice el video? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que sí, es bien difícil. Para empezar, las lenguas romances como, ajá, las lenguas, sí, eso. Así como el francés o como el español, castellano, pues son bien difíciles de aprender, ya sea por la conjugación, por ejemplo. En inglés, el inglés la verdad es que es una lengua súper universal porque es bien sencilla. Y en español hay demasiadas conjugaciones y depende del pronombre, todo depende del contexto y tienen demasiados significados cada palabra. Muy bien. Gracias, Sofía. Débora. Pues sinceramente al yo tener amigos internacionales, al inicio es bastante confuso hablar de la misma cosa en un mismo contexto porque a veces yo uso palabras que ellos probablemente no entiendan. Por ejemplo, una vez le dije a una amiga que era de México, le dije cabal y me preguntó qué era eso y le tuve que explicar. Y yo siento que el español es bastante difícil de hablar incluso entre nosotros porque ni siquiera la gente que lo habla español a veces lo habla completamente bien. Por eso mismo de que el español está bastante deformado por la cantidad de países que lo hablan. Y no es tan sencillo, por decirlo así. Gracias, Débora. Mariela. Pues sí, como dijo Débora. Ay, perdón. Va a hablar Mariela. Después de algo que también es como importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta de que estamos acostumbrados a ciertos sonidos y a ciertas palabras. Entonces ya aprender otro idioma son sonidos que tal vez en nuestro idioma ni siquiera existen. Por ejemplo, en el francés los sonidos son más
con la garganta. Entonces, es más difícil porque nosotros en nuestro día a día no hacemos ningún, o sea, nuestro vocabulario no tiene palabras que se asemejen a esos acentos. Entonces, también por la pronunciación es una parte bastante importante que se nos dificulta. Al igual, como estaban mencionando en el video, que aunque es un mismo idioma, el español, o sea, tiene sus variaciones. Entonces, siempre hay palabras que nosotros, aunque podamos hablar español, no vamos a entender lo que significa en otros países. O sea, entonces, ajá, eso. Exacto, muchas gracias, Mariela. ¿Alguien más había? Kevin parece que quería participar. Pues sí, como dijo Débora, de que tenía amigos internacionales, pues yo tengo uno, digamos, México, Colombia, y tienen un diferente, se puede decir, lenguaje y a la vez acento. Pues como dijo ella también, de que había un montón de países latinos y cada país tiene su español. O sea, nosotros lo podemos hablar, pero cuando decimos palabras como vaya, y se queda, what? O sea, ¿por qué vaya? Y nosotros les tenemos de costumbre decir, ah, vaya, está bueno. Y, por ejemplo, en México, si yo decía, no, hombre, son pajas, por decir así que son mentiras, ellos lo traducían mal, o sea, se escuchaba mal decir, esas son pajas, porque para ellos es algo vulgar. Entonces, al igual que en otros países, porque como cada país latino va normalizando como su propio lenguaje. O sea, agarran el español, pero le dan su toque, como su acento, sus pocas palabras. Por ejemplo, aquí le decimos a Huacal, o sea, en otro país que quedan, que es otro. Aquel Huacal es donde agarramos agua, ¿verdad? Entonces en otro país puede ser como otro nombre. Y ellos se quedan como en la luna cuando decimos esa palabra. Ujú. Bien, muchas gracias a los 4 que han participado. Ya me respondieron la otra pregunta que yo iba a hacer, que era sobre experiencias que hubiesen tenido. Ya comentaron 2 ahí, donde podemos entrar en diferencias de interpretación, tal como lo mencionaba el video y lo han comentado ustedes también. El español tiene la norma, que es lo que hemos estudiado en unidades anteriores, es como el estándar, la base, los rasgos comunes. Y ya luego se dan las variaciones que, según como lo han dicho ustedes, se tienen que ver con la región, también a veces con el contexto en el que se usa, tiene que ver con la formación de los hablantes. Hay distintos elementos que influyen en la interpretación de un mismo mensaje. Y eso es lo que debemos tener en cuenta. Ustedes lo decían, lo mencionaba también Sofía, lo difícil que resulta para otras personas aprender a hablar español. Y para ustedes, como lo decían también, resulta un poco más sencillo aprender otra lengua porque como que empezaron por la más difícil, así es que otras son retos, claro, pero no son imposibles de vencer. Y bueno, lo que mencionó Mariela sobre sonidos o funciones de nuestro aparato fonador que no son habituales y por lo tanto van a representar una dificultad. Eso es natural cuando usted esté aprendiendo otra lengua. Bien, muchas gracias. Sí, Abril, dígame. No, que también quería remarcar lo que dijo usted, la pronunciación, pero más que todo el acento, porque, por ejemplo, los chilenos tienen un acento muy raro, el cual cuesta un poco comprender a veces, y puede ser que a veces digan palabras neutras, pero, o sea, que no sean de su léxico, pero a la vez no se les entiende porque la pronunciación de ellos es súper rara. Entonces, eso nada más. Sí. Y a veces yo el acento chileno con el argentino, bueno, soy yo, no sé lo demás, pero yo el acento chileno con el argentino lo confundo bastante porque, o sea, pueden tener casi igual el argentino, a veces lo confundo con el español de España. No sé, soy yo el único, pero sí, a veces me pasa. Sí, suele pasar. Tiene razón.
al igual lo que mencionaba Abril con respecto a esos elementos que tienen que ver con nuestro oído y cómo estamos acostumbrados, como el entrenamiento que tiene nuestro oído. Débora y luego Diego, pues, ambos tienen levantada la mano. Algo que también he notado, no sé si es en mi caso por la cantidad de tiempo que he estado, por decirlo así, expuesta a personas internacionales, es que se pegan las palabras bastante y los, ¿cómo se llama? Y algunos acentos, porque a veces a mí se me sale decir posta, porque en Argentina posta es como decir, es cierto, es verdad, o sea, no sé cómo explicarlo, pero es, no sé, a mí me gusta en parte estar con gente así internacional porque uno aprende más palabras y más formas de, como por decirlo así, sinónimos, pero un poco más vulgares, no sé cómo explicarlo Sí. bien. Sí, usted está aprendiendo coloquialismos de las regiones a las que se expone, claro. Está también enriqueciéndose en ese sentido. Muy bien, gracias, Débora. No sé si iba a decir algo más, Débora. No, solo se me olvidó bajar la mano. No se preocupe. Diego, y hay alguien más que vi por ahí que levantó la mano. Diego. Sí, bueno, también por el como cuando nosotros, o sea, tenemos un significado, bla, bla, entonces para otro, como otra nación, puede ser un insulto y entonces también como que hay que tener como con cuidado al decir las palabras, ya que, o sea, cualquiera se puede sentir ofendido, bla, 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 porque como se podría decir como que en Brasil es un delito como decir negro o algo así, o no sé si en Paraguay, igual. Igual como lo de Paraguay, cuando uno habla con gente así, hay veces que se hablan en guaraní y uno no entiende nada y cosas así. Entonces, también es como bueno, o sea, interactuar para saber sobre significados de palabras y todo eso. Sí, exacto. La prudencia también, porque si usted está, bueno, sabe el nivel de confianza que tiene con las personas y así, tampoco sentirse demasiado confiado, seguro y decir yo ya sé todo y no voy quizás voy a crear una situación, no solo la malinterpretación, sino también la ofensa que podría estar implícita ahí, como ha dicho Diego. Abril levantó la mano nuevamente. Sí, solamente dos comentarios. Lo de Débora es cierto que, como yo también soy un poco expuesta a eso, se me pega un poco algunas palabras, chilenas, como weá, que es como decir cosa o situación. Entonces, bueno, eso y, o sea, al interactuar se pegan ciertas palabras, pero creo que al ir al extranjero, como si fuese a España o fuese a Bolivia, siento que si quieres aventurarte a ir a otro país, deberías de hablar un español neutro en vez de usar tu léxico de tu país o sea del otro. Por lo mismo, por la prudencia. Sí, muy bien. Ustedes, si en algún momento, pues saben que van a interactuar con personas de otras culturas, por respeto, debe tratar de conocer anticipadamente los usos, no solo a veces de las palabras, sino también lo que tiene que ver con las costumbres. Es el mismo respeto que usted esperaría de alguien que va a visitarlo, a interactuar con usted y que usted también se ofendería, si así fuese el caso, de que alguien no use el término apropiado. Sí podemos disculpar ciertas cosas, pero hay otras que no, que es nuestra responsabilidad eh, pues conocerlas para para no generar pues roces o malos entendidos, no ofender a nadie. Sí tenemos Sí, que porque, conocer. perdón, sí, porque igual supuestamente yo sabía que en Estados Unidos también tenía que tener mucho cuidado con los colores. Bueno, a mí me lo enseñaron de que cuando uno decía negro se refería a los afroamericanos. Cuando decíamos como rosado, creo que se refería a los que son como de esta parte tipo de Escocia. Sí, hay mucho que conocer. No es sencillo, pero como usted tiene el deseo de hacerlo, o sea, si usted se propone,
lo puede conseguir. Y lo que mencionaron también tiene que ver con hay una expresión de lo políticamente correcto, no transgredir normas que no están escritas en ninguna parte, pero todos sabemos que debemos cumplirlas. Así es que hay que ser respetuosos, prudentes, hasta en esos aspectos, hasta en esos que ustedes han comentado. Muy bien, ahora ustedes deben ir a la plataforma y ahí van a encontrar las actividades que deben desarrollar y que vamos a comparar. Siempre empezamos con el libro web. Ahí en el libro web usted busca las actividades correspondientes al tema del español en América Latina. Solo son 3. Esas por ahí empiecen, pero también tienen que hacer, si se van al área de actividades, en recursos de la semana 4, se enlistan otros elementos como el español de América. Aquí todos los numerales 6, la norma y los dialectos, curiosidades lingüísticas en América, lenguas en contacto. Y también el español en el mundo. Hacen primero lo que aparece en el libro web y luego se van a estos otros recursos. Recuerden que cada material que usted trabaja queda ahí registrado como progreso o avance de cada usuario, en este caso usted. No sé si me di a entender con la indicación. Primero el libro web y luego las que están en las actividades. Bien, les voy a dar unos minutos y luego vamos a comparar las respuestas. Bien, vamos a revisar cómo les quedaron al menos las primeras actividades. Tenemos aquí, la primera es una pregunta. ¿A qué lugares corresponden las áreas lingüísticas conservadora y a cuál corresponde la innovadora? Veamos. Sofía, Esmeralda, ¿cuál es la respuesta aquí? ¿Cuáles son las áreas correspondientes a cada una? La opción A, el área innovadora corresponde a las Antillas y la zona costera de Venezuela, Colombia, Centroamérica y México. Ajá, y lo demás. Muy bien, gracias. En la segunda tenemos oraciones y ustedes debían clasificar cuáles correspondían a ejemplos del área innovadora y a cuáles al área conservadora. Kevin, si me puede ayudar con las primeras 2 y Diego Jiménez con las últimas 2. La leen y me dicen cuál es la que corresponde. Le leo la primera yo. Vaya, está bien, por favor. Conduzca el coche derecho por esta avenida a llegar a su destino. Es área conservadora. Y la segunda es, vos no sabes cuántas horas pasé preparando la cena. Es área innovadora. Ayúdame con las otras 2, de una sola vez, por favor. Los rasgos de ella son bien finos. Es innovadora también. ¿Verdad que hasta cuesta decirlo? Hasta el acento le puso así. Sí. Hay un mirador en la cima de la colina. Es conservadora. Muy bien, muchas gracias. Bien, en la última, no sé si Camila nos puede ayudar. Lee el texto y nos dice cuáles son los 3 indigenismos que encontramos aquí. O si no, Mariana Lourdes. Señor, yo puedo si quiere.
Vaya, adelante. Está ahí. La mamá de María estaba preocupada por su hija porque la mucama que trabajaba en su casa le había dicho que la niña había enflacado mucho y que necesitaba comer. Aparte de que había visto una papalota en la pared. Por eso, la mamá convidó a María a un restaurante típico. Ahí hizo que la niña se comiera 2 tamales de elote, pero después ya no quería comer más por temor de sufrir una indigestión. Sin embargo, su mamá le insistió en que pidiera un postre y María pidió un chocolate caliente, el cual disfrutó sin ninguna consecuencia. Eh, es tamales, papalota y chocolate. Muy bien. Esos son los 3 indigenismos incluidos en el texto. Luego ustedes tenían bastantes recursos aquí, la mayoría son de lectura. Este, por ejemplo, les muestra esta información. Aquí ustedes debían leer, no habían preguntas, solo información adicional para que usted recuerde algunos aspectos porque yo sé que ya los conocen. Bastantes de esos ya han sido trabajados como parte de la evolución del español, los hemos visto también en otros grados, en otros niveles. Aquí les muestra la zona y el rasgo. Aquí se les marca con un color distinto. Algunas de esta información ustedes la tienen en su libro, solo que aquí es más interactivo. Tienen los mapas, tienen las regiones marcadas. El caso de las diversas, serían las variedades regionales del español en América. Ese era este recurso. Luego también tenían aquí un material de lectura sobre la norma y los dialectos según la Real Academia Española de la Lengua. Hay unas preguntas para reflexionar, no nos alcanza el tiempo para verlas todas. Este era otro recurso en el que nos habla de las curiosidades lingüísticas en América. Cómo el español sufre cambios casi que diariamente en el uso que se hace en lo cotidiano. Aquí en la sección de ayuda tienen esta parte de los países y sus rasgos peculiares. Estaba este fragmento de una obra de Mario Vargas Llosa, de los cachorros. Y aquí tenían que marcar cuáles eran correctas. ¿Sí lo hicieron? Veamos qué respuestas eran correctas de estas 5 afirmaciones, según lo que leyeron en el texto de Vargas Llosa. Aquí estaba este recurso que se llama lenguaje en contacto, también es lectura y actividades de reflexión. Estaba este otro que solo era información adicional sobre cómo está posicionado el español en el mundo. Todos estos recursos los tienen aquí asignados para la actividad evaluada de esta semana. Son los que tienen que hacer, como les decía, en el caso de que el día jueves ustedes terminen su evaluación y les queda tiempo aún, tienen que terminar estos ejercicios. Por hoy, esto sería nuestro trabajo, nos vamos a quedar hasta aquí. Recuerden, el jueves a las 10:30 se van a la plataforma, buscan en pleno la evaluación y la desarrollan. Son las 3 historias y ese es el último día para enviar las fichas de lectura. Si no hay preguntas, comentarios o dudas, nos quedamos hasta aquí, niños. Muchas gracias por su participación. Señor, las fichas a su correo, como siempre. Sí. Sí, así sería.